¿qué tal? Qué gusto de vernos otra vez. Bienvenidos de nueva cuenta a una clase más de ingeniería de materiales. Estamos ya en la unidad 4 y aquí estamos viendo características y clasificaciones de materiales metálicos. Esta unidad es la que va a cerrar sobre materiales metálicos y las siguientes veremos los otros tipos de materiales. Y en especial estamos viendo materiales ferrosos. En este caso, la clasificación o designación de los aceros. Como ya terminamos de ver cómo se produce el acero, cómo se hace, cómo se forma la radio, los hornos, lo vimos en un documental, ya estamos con ese conocimiento, entonces estamos listos para ver cómo clasificar y cómo seleccionarlos. Entonces, es una forma sencilla, vamos a empezar, sígueme. Vamos a ver normas SAE y AISI en general, pero existen más normas. Esto es la parte de la internacionalización de la selección. Entonces, vamos viendo un poquito de historia simplemente. Charles Lemaitre, si lo pronunciamos bien, la, él fue quien organiza realmente cómo se debería de haber hecho la selección de materiales. O sea, cómo se hacía una internacionalización sobre los materiales. Recordemos que la situación de física, química, con Bohr, Planck, Maxwell, incluso Einstein con sus teorías de cómo estaba el átomo constituido, cómo estaban los materiales, ya sabíamos su estructura, esto es a finales de 1800, principios de 1900, pero empieza el gran desarrollo de la electricidad y cómo los países iban adaptando una forma de producir materiales. Resulta que Charles Lemaitre se considera realmente padre de la internacionalización de las normas o quien genera la normalización a través de todos los países, puesto que empieza a invitar a las empresas y vamos a formar una forma de cómo tener la selección y producir materiales, cómo poder decirle a las empresas lo que ya los científicos habían calculado y habían presentado, pero ahora lo importante era cómo le transmitimos esta información a las empresas y que le llegue al cliente, al que lo va a utilizar. Entonces, por eso no tiene tanta fama, pero realmente deberíamos de reconocerlo muy, muy bien. Aquí están viendo una lista, aquí a su derecha ven una lista de AENOR o también conocido como UNE, Asociación Española de Normalización. Tenemos certificación también, que es el Instituto Internacional o la Organización Internacional de Estandarización, que es mundialmente conocido como ISO también, AFNOR, AISI, aquí ya ven donde empieza AISI, que es la American Iron and Steel Institute, para exactamente el hierro y el acero, y que es lo que utilizamos en esta parte de Norteamérica. Y está ANSI, ASME, ASTM, BSI, CEN, DIN. Todas estas van a encontrarlas alrededor del mundo. Y la parte de acero sobre todo, vamos a trabajar mucho con esto de AISI. Vamos a ver clasificación como están viendo aquí en esta tablita, donde ven un número y que son 1, 0, 1, 0, por ejemplo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa si encontramos una letra? Son códigos y cómo le hacemos para entenderlos. Entonces, esto es lo que trata esta clase. Vas a ver características mecánicas que te da también el mismo número. El mismo número te dice para qué lo aplicarías. Entonces, vamos entrándole. Para dar una explicación así rapidito de qué son SAE, AICE y que así son las normas que vamos a estudiar ahorita y que trabajamos, que la abreviatura de SAE, de la Sociedad de Ingenieros Automotrices, y AISI, que es el acrónimo para el Instituto Americano del Hierro y el Acero, regulan pues desde los materiales hasta grados de viscosidad de aceites y como todas normas sirven para estandarizar y asegurar que las construcciones o los componentes cumplan ciertos requisitos mínimos para así asegurar la calidad de un producto. Entonces, pues ellos son los encargados, comités e institutos para generar estos estándares de cómo nombrar al material, ¿sí?
Y esto nos va a decir igual concentraciones que tenemos tanto de el hierro, recordemos que son aleaciones ferrosas, pero también nos va a decir con qué más está aliado, si tiene cromo, si tiene, por supuesto, carbono, si tiene molibdeno, manganeso, etcétera. Ahorita vamos viendo. Entonces, estas normas se le conoce también así como AISI-SAE o SAE-AISI. Es una clasificación de aceros y aleaciones de materiales perdón, ferrosos, y también pudiéramos tener la clasificación de los no ferrosos. Es la más común en Estados Unidos y como nosotros estamos en México, pues es lo que estamos trabajando. ¿Sí? Son normas americanas. Los dígitos, aquí es donde ya vamos a entrar a esta parte, dígitos, ¿cómo leerlos? Entonces, tengo básicamente 4 dígitos, eso no hay que olvidar, 4 dígitos, ¿sí? Y los 2 últimos dígitos, muy importantes, nos dicen contenido de carbono, pero ¿en cuánto? En las centésimas del porcentaje, ¿sí? Y para aceros al carbono, el primer dígito va a ser siempre número 1. Ahorita vamos a ver ejemplos, pero insisto, número 1. Entonces, por ejemplo, si tenemos un acero corriente donde está determinado, como vemos aquí, que empieza con 1,0, eso significa que es acero al carbono. Si hablamos de acero corriente, o sea que no tenemos una aleación más, otro elemento, entonces veremos el número 0, ese significa ya el segundo dígito. Y XX, o sea, los últimos 2 dígitos que estamos viendo aquí, esos son los que nos dice otra vez lo que ya habíamos definido hace un momento, el contenido de carbono en centésimas de porcentaje. Te lo estoy subrayando ahí. Tengo este ejemplo, si tengo el código 1045-1045, insisto, el primer dígito me dijo que es un acero al carbono, el número 0 es un acero común y corriente, nada más al carbono, y el 45 me dice entonces en contenido porcentaje en centésimas, o sea que tengo 0,45% de carbono. Recordemos un poco esto, nos va a llevar a recordar los estudios que ya hicimos de los diagramas de el acero al carbono, los diagramas de fases, para que recordemos de qué se trataba esto del porcentaje. ¿Sí? Entonces, continuamos. Vamos a ver entonces esto, el código que estábamos marcando. Entonces, hace un momento el código este que hablábamos, 4 dígitos. Y para nombrarlo más fácil, como aquí lo tengo, vamos a verlo como el código este AISI, los 4 dígitos, el primero ZYXX. Z, vamos a hacer la referencia a el número que nos va a hablar si es carbono, si es qué más. Ahí nos va a decir los números, aquí los vamos a estudiar uno a uno. Y los XX, o sea, los últimos 2 dígitos, el porcentaje que tengo de carbono. Los dígitos iniciales, Z y Y, me van a hablar también de rangos y porcentajes que tengo de los otros materiales con los que estoy aliando estos aceros. Entonces, fíjense qué interesante se viene poniendo esto. 4 dígitos otra vez. Entonces, muy importante tenerlos en mente. Y hay que ver esta clasificación que está aquí en este listado que ven aquí como en colores. Entonces, vas a ver Y, vamos a hablar hablando de este Z, Y, X, X, Y, en el caso de aceros de aleación simple. Y Z, tipo de acero o aleación, el número 1, si ves que aparece el número 1, estamos hablando de aceros al carbono ordinarios, como el ejemplo que veíamos ahorita del 1045 o bien 1045. ¿Sí? Si vemos el número 2, nos habla que son aceros al níquel. ¿Sí? Aquí se los aprendiendo. Número 3, aceros al níquel cromo. Ya tienes. Si hablo del número 3, es aceros al níquel cromo. Entonces vamos a repetir. Si ve el número 1 son aceros al carbono, muy bien. Si ve el número 2 son aceros al níquel, aceros al níquel. Si ve el número 3 son aceros al níquel cromo. Va a aparecer también, puede aparecer un número 4. ¿De qué nos habla esto?
fíjate, aquí va a haber una variabilidad que dependerá también de los siguientes números, pero si veo el número 4 en el código AISI, voy a encontrar cosas como acero sal molibdeno, cromo molibdeno, níquel molibdeno, níquel cromo molibdeno. Entonces aquí van a estar aliados con molibdeno, con cromo, níquel y níquel cromo, como los anteriores que ya viste entre 1, 2, 3 y 4. Y ahora es el 4, ¿ok? Entonces 4 agrega molibdeno, pero es con una mezcla con los anteriores como 1, 2 y 3. ¿Sí? Pero no son los únicos. Tengo número 5 aceros al cromo únicamente, así como tenía los de el número 3 con níquel. Y tengo el número 6, que son los aceros al cromo vanadio. Tengo el 7, que voy a tener aquí, los aceros al tungsteno cromo. Los 8 que son aceros al níquel cromo molibdeno. Entonces, es muy importante recordarlos. Tú puedes pausar el video, te regresas, checa las diapositivas, ahí están en plataforma, adelante. Pero no es todo, también va a haber letras adicionales que voy a encontrar en el código. Por ahí van a estar o a la izquierda o a la derecha del código. Las letras me dicen algo más de dónde proviene o también qué puedo hacer con él. Tengo, por ejemplo, la letra E, fusión en horno eléctrico básico. La letra H, grados de acero, contemplabilidad garantizada. Si tú vas a usar ese acero que ya quieres saber que fue templado o que tiene resistencia a la templabilidad, pues vas a crear un acero como este. El C, que es fusión en horno por Siemens Martin básico. El X, desviación del análisis de la norma, que podemos encontrar cosas como esto. TS, que puede ser para situaciones especiales una norma tentativa. Así podemos encontrar otros más con B, LC, F. Adelante, si quieres profundizar más, también te dejo unas lecturas también en plataforma para que puedan seguir aprendiendo más de esto y estudiando sobre esto. Y entonces vamos viendo unos ejemplos. Rapidito o de manera sencilla podemos ver que tenemos este acero, el AISI 1020. Entonces, vamos recordando. El 1 me decía que eran aceros al carbono, entonces acero corriente ordinario, lo tienes aquí. 0 me dice 1020, 0 me decía, no tiene ninguna otra aleación. Y el 20, porcentaje en centésimas, este 20 me dice entonces 0.20% en peso de carbono. Qué padre, ¿no? O sea, no tiene ninguna dificultad realmente, pero necesitan concentrarse y bueno, para eso también va a ser la lectura, para que le entiendan un poquito más a esto. Tengo, por ejemplo, aquí el acero con la letra C, 1020, similar al anterior que es 1020, pero también me dice la C que decía que era fabricado por fusión en el Siemens Martin básico, ¿sí? Y ya vimos que es la misma codificación del anterior, ¿sí? Entonces, vemos otro ejemplo. Tengo el AISI 1045, que lo vimos en el primer ejemplo, unas diapositivas antes, y ese nos dice otra vez, es acero común y corriente, el más básico, el 1,0, y 45 me habla de 0.45% en peso de carbono, ¿sí? Tengo otro ejemplo, aquí ya muy diferente, 3215. ¿Qué me dice este? Acuérdense bien, el 3, ¿qué me decía? Pues tengo una aleación al níquel, pero cuando aparece el 2, que es el siguiente, entonces me dice, ¿sabes qué? Ya no es solamente níquel, es un acero al níquel cromo, pero además hay una información que está aquí inmersa. Fíjense bien, vamos a ver aquí en la imagen lo que nos dice también. Resulta que tengo un porcentaje ahí, con ese 2 me está hablando de que tengo 1.6% de níquel y 1.5% de cromo. Y además el número 15 que venía aquí al final me habla de 0.15% en peso de carbono. Entonces, igual, asimismo, vean este último ejemplo que ves aquí abajo, que es el acero IC 4140, que nos está hablando entonces de un acero. Con el número 4 nos decía que tengo, acuérdense bien, con el 4 venía ya el molibdeno, pero además podría ser
molibdeno cromo, molibdeno níquel, molibdeno cromo níquel, o sea, una variación distinta. Este es 4,1, que es el cromo molibdeno, el más sencillo, digamos, de ellos. 1.1% en peso de cromo, 0.2% en peso de molibdeno. Y el 4,0 que viene al final, que nos habla de 0.40% en peso de carbono. Qué padre, ¿no? Que no es tan difícil en sí. Ahora, ¿cómo los vamos a ir aprendiendo? Hay que practicar, hay que leer un poco más de ello, hay que hacer ejercicios de, a ver, y si tengo este número, ¿qué significa? Entonces, por ahí te van a aparecer unos ejercicios también para que resuelvas y desarrolles una habilidad para reconocer estos códigos, ¿sí? Entonces, continuamos y aquí vas a ver el listado en general, así como habíamos visto ahí los códigos. Otra vez recordando, aquí teníamos el 1 que nos hablaba para al carbono comunes. Si tengo 1 y 1, fíjense lo que significa que son aceros. También son aceros al carbono, pero ya no son 1,0, sino 1,1. Entonces esto nos habla que son aceros además maquinables y con alto porcentaje de azufre, ¿sí? Ponemos atención también otra vez, aparece el 2 y como segundo número, y el 2 nos habla de aceros también maquinables, pero ya no solamente con porcentaje de azufre, sino también porcentaje de fósforo. ¿Y qué más tengo? 3. Sí, tengo aceros al manganeso. Acuérdense que el 1 me sigue hablando de aceros al carbono, pero ahora es con manganeso. Y además este 3 me dice que es con un porcentaje de 1.73% en peso de manganeso. Y así sucesivamente, si veo para el 5, hablo de también porcentaje manganeso, pero este va a ser sobre 1% en peso. Si tengo 4,0, recordemos que el 4 como primer número me dice molibdeno, el 0 serían aceros simples al puro molibdeno, así como los que son aceros al carbono cuando es 1,0, este 4,0 es puro molibdeno. Y también hay un dato más que aquí puedo reconocer que tengo 0.25% en peso de molibdeno. Y así sucesivamente, si continúo viendo todos los que inician con 4, me hablan de aceros con molibdeno. Los que tienen este otro número como el 6 son los aceros níquel molibdeno. Si tiene 7 es níquel cromo molibdeno, y aquí veo los porcentajes. Si tengo uno distinto como el 5, son aceros al cromo, recordemos el listado que ya estudiamos, y tengo el porcentaje que es 0.7 a 1.1% en peso de cromo, ¿sí? Y tengo otro ejemplo aquí también, que es el E51100, que son la E, si recordamos la clasificación que vimos en las primeras diapositivas, me habla de que proviene de aceros trabajados en el horno eléctrico, y estos serían aceros con un porcentaje de 1% de cromo, ¿sí? Continuamos. Hay tolerancias a la hora de fabricar los aceros. Precisamente no nos van a quedar con, uy, el exacto porcentaje, pero las tolerancias son relativamente pequeñas. Si ustedes observan aquí en composición de AISI, aquí tenemos un listado. Por ejemplo, tengo estas de carbono de 0.38, 0.43% en peso de carbono, así son las concentraciones por ciento en peso. Manganeso del 0.75 al 1%, cromo 0.80 al 1.10%, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, qué importante, ¿no? Las tolerancias, así como ya lo han estudiado ustedes en metrología, por supuesto, para la fabricación de los materiales. Y ya nos lo decía al principio de estas diapositivas, la normalización, muy importante para el uso que le vayamos a dar a estos materiales, en específico a los aceros, hablemos el mismo idioma, pues, en cómo está construido. Y sí, continuamos nosotros estudiando esto, vamos a estudiar, vamos a encontrar en los libros, igual en clasificaciones, en páginas de internet, en revistas, catálogos de los proveedores, vamos a encontrar la clasificación de los mismos aceros. Entonces, adelante, si gustan leer un poco más, se pueden detener aquí en esta diapositiva. Yo avanzo para ver
una clasificación más que también se les conoce común y corrientemente a los aceros, según el porcentaje de carbono. Fíjense que se les conoce con contenido bajo, medio, alto o ultra alto contenido de carbono. O mayormente conocidos también el de bajo contenido de carbono se le llama también al bajo carbono. De medio contenido de carbono se le llama también de medio carbono. De alto contenido al alto carbono. Nos ahorramos el contenido de y hablamos de bajo carbono, medio carbono, alto o ultra alto carbono. ¿Está bien? Si decimos que es de bajo carbono, hay que aprendernos esto. Nos habla de una concentración menor al 0.25% de carbono. Medio de carbono nos habla de 0.25 y 0.60, que era el primer ejemplo que vimos, el acero IC 1045, que andaba en 0.45% en peso de carbono, ¿sí? Y tengo de alto contenido de carbono, que hablamos de 0.6 y 1.2% aproximadamente. De ahí en adelante, y comúnmente de 1.2 al 2.1%, hablamos del ultra alto carbono, ¿sí? Estamos viendo unos ejemplos para qué se usan entonces. Y si tenemos bajo carbono, son aquellos que se usan para maquinarlos, incluso para soldarlos, que son muy maleables. Entonces, otra palabra para hablar de ellos es que son muy trabajables y son muy económicos, o sea, de un costo más bajo. Y por eso se usan en grandes cantidades, los vamos a ver en la industria, en la producción de láminas, tornillos, remaches, bujes, puertas, ventanas, etcétera. Estos también se utilizan pues como refuerzos en concreto, en estructuras, por eso pues, son baratos, para carrocería de automóviles, en carcasas de barcos, y se usan en piezas generalmente que no requieren un alto desempeño. O sea, la dureza aquí no es tan importante. Recordemos es que tienen que ser maleables. Y tenemos los de medio carbono, aquí ya recordando, 0.25 y 0.6%, aquí tenemos una necesidad de una mayor resistencia del acero y tienen que tener un buen comportamiento todavía dúctil para ser forjados y entonces se utilizan en todo aquello que requiere engranajes, en los ejes, en cañones de fusiles, hachas, asadones, entre otros. Los de alto contenido de carbono, recordando el porcentaje del 0.6 al 1.2%, hay una alta resistencia, por eso también se les llama alto carbono. Hay una alta resistencia, son más duros, pero su fragilidad es más alta y entonces estos son difíciles de soldar. Por lo tanto, estos, cuando se trabajan, son piezas que van a, digamos, embonar o cascar una con otra. Y se utiliza mucho para cinceles, limas, machuelos, sierras, barras. Los rieles de ferrocarril, entre otras cosas, son con aceros al alto carbono. Y tenemos aquellos que sonaron raros e interesantes, ¿verdad? Que eran los del ultra alto carbono, que los vamos a encontrar también por ejemplo, aquí me brinqué ya la historia, pero que toda la vida, sobre todo los árabes, los han utilizado para los sables, que tiene que ser un material muy duro, los cuchillos fuertes, esos que tienen toda la vida en tu casa y que ya se murió tu abuelita y lo heredaron, bueno, pues es de un acero al alto carbono. Ahora bien, hay otra clasificación de los aceros que son los inoxidables. Aquí tenemos, según AISI, un código de 3 dígitos. Los aceros comunes que ya estudiamos eran los aceros de 4 dígitos y pueden presentar una que otra letra también ahí. Ahora aquí vamos a ver 3 dígitos para los inoxidables que vamos a tener en series. La serie 2, 3 y 4. La serie 2 y 3 habla de aceros austeníticos. Hay que recordar lo que ya aprendimos de los diagramas de fases y qué significa el que tiene una estructura cristalina, si se acuerdan, FCC, ¿sí? Y los de la serie 4, que son ferríticos y martensíticos, o sea, estamos hablando de una estructura BCC. Y no hay más lógica, son serie 2 con XX, serie 3 XX, serie 4 XX.
Y el segundo y tercer dígito no están relacionados en la composición ni se sigue una secuencia. Aquí es un relajo un poquito más grande. Por ejemplo, el 430, o sea, 430 y 446 son ferríticos, mientras que el 431 y 440 son martensíticos. O sea, no es que, es que porque es el 30, 31, del 30 al 40 son ferríticos. No, aquí los vas a encontrar revueltos. Las letras de sufijo pueden indicar la presencia de un elemento adicional o indicar alguna característica especial. Aquí vamos a ver, por ejemplo, tenemos esta clasificación. Podemos tener una letra L que nos va a hablar de bajo carbono, una letra S bajo carbono, pero además 0.08%, con una letra N que tiene nitrógeno agregado que nos da una mayor resistencia. La combinación de la LN nos habla del bajo carbono y nitrógeno. La F y así sucesivamente vamos a encontrar otras letras. También, incluso otra vez, están invitados. Esta figura o tabla viene de su bibliografía que tenemos para la clase, para estudiar un poquito más de ellos. Aquí ven la clasificación de la serie 2, la 201, el de la serie 3, el 304. Ahí ven, por ejemplo, si vemos el 304, vemos que tenemos un contenido de cromo de 18 a 20, de silicio de 1, de níquel 8 a 10.5, tengo un contenido de manganeso de 2.0 y un contenido de carbono de 0.08%. Entonces, es importante repasar aparte de esta información de nueva cuenta y estudiarla una y otra vez, insisto, van a tener unos materiales de lectura para que igual sigan aclarando estas dudas. El video lo puedes pausar, regresarte para observar de nueva cuenta cómo es la clasificación. Aquí está la bibliografía, estás invitado a consultarla y ahí también está el material en tu plataforma de estudio. Me despido y los veo de nuevo en la siguiente clase. De nueva cuenta, un gusto.